Buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo entre ustedes en este programa semanal, Una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Nos encontramos de nuevo. Bueno es tener presente en todo lo que nosotros leamos en las Sagradas Escrituras, siempre está un principio bastante básico: el texto, el contexto y el pretexto de este texto. Y una de las cosas aquí viene siendo que estamos en el domingo 24, casi la recta final del año religioso de la fe. Dios mediante, tendremos en el domingo 34, ya lo he anotado anteriormente, que llegaremos a la celebración de Jesús, Señor y Rey del universo, el juicio final, el término de la humanidad. Y en ello también estamos cada uno de nosotros, que desde hoy debemos de plantearnos nuestra convivencia en esta historia y caminar. Recordemos anteriormente que allá a Pedro: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado en el cielo. Con esto, también la semana pasada teníamos bastante presente que ante las ofensas y pecados tenemos que precisamente llamar la atención a aquella persona singularmente e individualmente, y después sería 2 o 3 de la comunidad que entienden precisamente el caminar del cristiano y bautizado. Y finalmente, ante la comunidad esta cristiana. Y finalmente, apártate de él, no exclúyelo, apártate de él. Y ahora tenemos precisamente una idea bastante buena que nos quiere dar a entender que nosotros somos las víctimas de ese mal o de ese pecado. ¿Cuántas veces voy a tener que perdonarle? Según se cree, en los rabinos de aquellos tiempos solamente había la idea de perdonar 3 veces. Así es que Pedro se fue muy largo en decir no solamente hasta 7. Y el Señor le responde:
hasta 70 veces 7. Aquí debemos de tener bastante presente, no se nos olvide también en otro momento, que primer lectura tomada del Eclesiástico, Ben Sirá o Sabiduría, es un libro que precisamente recopila sentencias sabias para precisamente poder convivir ante esta asamblea o el nuevo pueblo o la iglesia, como ya decíamos. Y recalca todavía bastante bien la primera lectura acerca del furor y la cólera, que era bastante en aquel entonces aquel principio, ojo por ojo y diente por diente, que era una regla para mitigar la venganza de aquel entonces y de aquellos pueblos originarios, tribales, como también iniciando esa manera de vivir y de convivir de nuevo en un nuevo pueblo, o ya nosotros en el nuevo pueblo de Dios. Este furor y esta cólera es precisamente procedente del pecado, y que precisamente lo que se quiere es que se desaparezca de entre nosotros ese instinto interno y vengativo en una sociedad en la cual precisamente tenemos que convivir los unos a los otros, y que precisamente si no hay realmente el perdón que nos trae, pasémonos al Evangelio, hasta 70 veces 7, que lo podíamos nosotros también comparar con la parábola, que en sí la parábola más bien va a decir que uno le debía 10,000 talentos, equivalente a 16 años de trabajo. Un talento. Ahora, 10,000 talentos equivaldría entonces a 164,000 años de trabajo. Esto viene siendo, pues, una deuda precisamente inimaginable. ¿Quién va a vivir 164,000 años de vida? Y eso es comparable precisamente ahora con la parábola. Que la parábola precisamente nos está representando ante todo el reino. Y dentro de ese reino de Dios, allí encontramos a dos personajes: el rey, el patrón, o mejor dicho, nuestro Padre del cielo, que perdona
como precisamente nos lo está diciendo ampliamente el Salmo de ahora, que viene siendo el Salmo 102. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Y se amplía más la idea, como desde la tierra hasta el cielo. Allí es tan grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. No se les olvide seguirnos en Google, como también en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y Spotify. Continuamos con este segundo segmento de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 24 y nos faltan 10, o mejor dicho, 9 semanas para terminar el año religioso. Y es aquí donde, como decíamos en el segmento pasado, nos ayuda a entender que esta convivencia que tenemos en este caminar de la vida debe de estar basada precisamente como nos relata la parábola de aquel rey que perdona precisamente a este señor 164,000 años de trabajo, caracterizados en 10,000 talentos, la versión original del Evangelio. Y con ello decíamos que nos quiere dar a entender, como dice Pablo a los romanos en esta segunda lectura, que nos habla precisamente a los romanos, a los gentiles, aquella gente precisamente dominante y que está integrándose a la comunidad cristiana de los creyentes, donde precisamente les alienta con una gran caridad y reforzar precisamente a los débiles, ya que toda esta comunidad, iglesia, tenemos
caminamos, mejor dicho, en un solo destino. Y el bien que hacemos o el mal que hacemos ciertamente repercutirá en los otros. Consecuentemente, debemos de entrar a un diálogo de mente y corazón, iluminados con ellos, en la fe en nuestro Padre del cielo, que nos perdona Él de corazón y nos invita a la vez a nosotros perdonar también de corazón a cada uno, a tal grado que precisamente viene siendo que si yo soy perdonado de mi Padre Celestial, también yo tengo que perdonar al otro. Ante un perdón suplicante, debe de haber una respuesta actuante con los otros, en los cuales, segunda lectura, ya sea que viva, ya sea que muera, somos del Señor. Y nos alienta mucho más todavía Pablo, ya sea que viva, ya sea que muera, somos del Señor. Ya sea aquí, ya sea allá, estaremos precisamente desde hoy fijándonos en que qué tanto también voy a estar yo conviviendo con los otros. Ahora, este tal perdón debe de estar precisamente con unos principios éticos básicos universales, como justicia, solidaridad, lealtad y perdón, como tanto nos está indicando hoy el Evangelio. ¿Hasta 7 veces? No, sino hasta 70 veces 7. Y esta tal justicia, solidaridad, lealtad y perdón deben de estar ciertísimamente sostenidos por lo religioso, como también por lo trascendente, por nuestro Padre del cielo. Por eso estoy perdonando, porque Él me perdona de corazón, a lo cual yo estoy existiendo, como también muchos y muchas en mi caminar de la vida. Hoy es bastante conocido por nosotros cómo aquí y allá salen Twitter, bastantes medios de comunicación que vemos precisamente tanta injusticia o no precisamente regresar la misericordia que tuvieron con nosotros. Si no tenemos pues presente esto, que debe de estar afianzado en lo religioso y en lo trascendente, quedará solamente el perdón reducido a un compromiso precario e inestable, porque voy a reincidir seguidamente, porque
yo no veo más que lo terrenal y lo inmediato, pero no veo de nuevo lo trascendente, fuera de esta vida, fuera de esta historia. Y con ello me regreso de nuevo a las llaves. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y recordemos los 5 mandamientos de la iglesia. Primer mandamiento: escuchar, misa entera los domingos y fiestas de guardar. Segundo mandamiento: confesar los pecados mortales. Tercero, que viene siendo comulgar y confesarse por lo menos una vez al año. Cuarto mandamiento: ayudar a la iglesia en sus necesidades, lo que decimos también la colecta anual del diezmo. Y el quinto mandamiento también viene siendo ayunar 2 veces al año, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Así es que, desafortunadamente, el sacramento de la reconciliación, penitencia o confesión se ha abandonado, desafortunadamente. Y más todavía cuando vino por un lado el temblor del 17 y más todavía cuando vino el COVID-19. Debemos de rescatar esto y también tenerlo bastante presente. Pueden también acceder a otros medios de comunicación como es YouTube, una liturgia para la vida, como también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y iHeart Radio. Regresamos en unos momentos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Ahora continuamos con el comentario a la ordenación general del misal romano de el padre José Antonio Berenguer Cerdá. Número 15. Nos habla acerca de las posturas, específicamente sentados en las celebraciones litúrgicas. Estarán sentados, sigue el número 43, durante las lecturas que preceden al Evangelio.
durante la homilía. Recordemos que las posturas deben contribuir a que pueda percibirse el verdadero significado de las diversas partes de la misa. Pues bien, sentados durante las lecturas y homilía significa actitud de escucha, que en esta parte de la misa el modo de participar es escuchar. El lector termina diciendo palabra de Dios. Es que realmente es Dios mismo el que habla. Nos habla a cada uno para que llenemos su palabra y con ella poderla realizar en el caminar de nuestra vida. Y nos habla a todos juntos, a la comunidad, para que la comunidad como tal viva según su palabra. Esta escucha se ha de manifestar en la actitud externa. Estamos en silencio, no hacemos otra cosa. Por ejemplo, ir a echar monedas a la alcancía. Ponemos atención para enterarnos de lo que nos dice Dios en esta lectura. Y escuchamos también en el corazón que me dice Dios a mí, ¿qué quiere de mí? ¿Qué camino me señala para la vida? Así, la palabra de Dios alimenta mi fe, es decir, participo verdaderamente de esta parte de la misa. Conviene recordar que participar el que a escuchar alimenta su fe, participa del banquete en el que come, ayudado por el que sirve. Y la participación del que sirve, en este caso el lector, queda en mero sirviente. Si él mismo no escucha de manera que alimenta su fe. Lo mismo hay que decir durante la homilía. La homilía o explicación de la palabra no es palabra de Dios en el mismo sentido que la Sagrada Escritura, pero siempre que el sacerdote se esfuerce por explicar las lecturas de la Sagrada Escritura y adaptarlas a nuestras necesidades de la vida cristiana. Hay una presencia de Cristo y una obra de su gracia también en la homilía, que pide la misma actitud de escucha. Estarán sentados durante el Salmo responsorial. El Salmo es una respuesta meditada a la palabra que acabamos de escuchar. Nos ayuda a recibir la palabra en el corazón y suscita peticiones, alabanzas a Dios, disposiciones para llevarla a la vida, según el tema del Salmo. El estar sentado ayuda a esa meditación y a dar esa respuesta de corazón al Señor, que nos acaba de hablar en la lectura. Estar sentados mientras se hace la preparación de los dones, el ofertorio, aquí es un tiempo de espera, mientras se prepara el altar y el sacerdote hace los ritos del ofertorio. Esperamos sentados, pero no inactivos ni aburridos. Si acompañamos un canto, debemos orar cantando, diciendo de verdad al Señor lo que nos sugiere la letra del canto. Pero
cantando sin cantar, a través de las manos del sacerdote, estamos poniendo nuestra vida, pan y vino, en las manos de Cristo, para unirnos a su sacrificio. Estarán sentados también, según la oportunidad, a lo largo del sagrado silencio que se observa después de la comunión. Es optativo este silencio y esta postura, aunque son sumamente convenientes. Después de la expresión comunitaria del canto y la procesión de la comunión, es el momento de mayor intimidad personal con el Señor, sacramentalmente presente en nosotros. Trata de amistad, de relación de amor, la plenitud de la participación, alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. Procura estar bien sentado en la misa, es decir, escucha la palabra de Dios, medítala, ponla en manos de Cristo. Mientras esperas, acoge en silencio de amor su entrega de amor a ti en la comunión. Haremos otro espacio y regresamos. Les recuerdo también poder seguirme en YouTube con una liturgia para la vida, además de los otros medios: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Continuamos con este último segmento viendo el santoral de esta semana. Ayer, 17 domingo de septiembre, celebrábamos a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia. Años 1542-1621. Nació en Italia. Ingresó joven en la Compañía de Jesús. Estudió en el Colegio Romano de Padua y en Lovaina. Fue después profesor en Lovaina. Por razones de salud, tuvo que regresar a Roma, donde enseñó en el Colegio Romano, hoy la Universidad Pontificia Gregoriana. Era un sabio teólogo y escribió su famosa obra de las controversias. También estuvo
en la Comisión para la Revisión de la Vulgata, bajo el Papa Clemente VIII, y escribió el prólogo de esta obra. Compuso además 2 catecismos a petición del Papa, que lo estimaba mucho como teólogo. Fue director de Colegio Romano, donde uno de sus alumnos fue San Luis Gonzaga. Más tarde lo nombraron rector del colegio y a continuación provincial de la provincia jesuita de Nápoles. Nombrado cardenal, muy a pesar, tuvo que entrar en la disputa teológica sobre la predestinación. Luego fue nombrado arzobispo de Capua, donde gobernó la diócesis con prudencia y sabiduría. El Papa Pablo V lo llamó de regreso a Roma, donde se convirtió en el teólogo oficial del Santo Oficio. En 1621 se retiró al noviciado jesuita, donde murió. Dios utilizó a Roberto para extender la luz de la sabiduría y una doctrina sana para la Iglesia. Y Roberto fue un dócil instrumento. El catecismo no se expresa. La verdad puede encontrar otras formas de expresión humana, complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. 19 de septiembre. San Genaro, obispo y mártir. Año 305. La fiesta de este santo se ha celebrado en diversas partes del mundo desde el siglo VI. Se sabe que fue martirizado con 6 de sus compañeros cerca de Nápoles y que hay una referencia a él en la biografía de San Paulino de Nola, que en el lecho de su muerte preguntaba por sus hermanos y, cuando le decían que estaban allí, respondía que se refería a Genaro y a Martín de Tours, que le estaban esperando en el cielo. Por siglos, la sangre de San Genaro se licúa 4 veces al año, fenómeno milagroso que da lugar a muchas peregrinaciones, festividades y veneración. Genaro es un claro ejemplo de lo que dice el Catecismo sobre la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa. Dios Santísimo es su autor. Cristo, su esposo, que se entregó por ella para santificarla. El Espíritu de Santidad la vivifica. En los santos brilla su santidad. Número 867. Día 20 de septiembre. Andrés Quintegón, presbítero. Paul John Hassan y compañeros mártires. Año 1846. La evangelización de Corea fue llevada a cabo por católicos laicos del siglo XVII. Al principio en el país no tenían sacerdotes, pero poco a poco se introdujeron algunos misioneros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de Francia. En 1839 a 1867
se desencadenó en Corea una terrible persecución contra los cristianos. Y 103 católicos, 3 obispos, 8 presbíteros y los demás laicos, casados, niños, mujeres, hombres y jóvenes dieron la vida por su fe. Eran en su mayoría coreanos, pero había también europeos y asiáticos entre ellos. Se sabe del martirio por una carta de Andrés al vicario apostólico después de su arresto, en la que expresa el honor de ser perseguido por la causa de Cristo. Andrés era el hijo de un granjero que también fue martirizado. Se educó en Macao y se esforzó por vivir una vida auténticamente cristiana. Para estos 103 santos que valientemente defendieron su fe, las palabras del catecismo nos hablan de la resurrección. Fueron reales y vivas. La vida cristiana en la tierra es, desde ahora, una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Número 1002. Día 21 de septiembre. San Mateo, apóstol y evangelista. Había nacido en Cafarnaún y se llamaba Leví, y era hijo de Alfeo, recaudador de impuestos de profesión, y por tanto despreciado por sus compatriotas judíos. El Evangelio narra su llamada como una atracción fulminante hacia Jesús. Mateo, dejándolo todo atrás de inmediato, le siguió. Evangelizó Persia y probablemente Etiopía, donde fue martirizado. El Evangelio, que lleva su nombre, se centra en el discipulado y seguimiento de Jesús y está dirigido a una audiencia mayormente judía. Mateo se convirtió por una mirada de Jesús y una palabra que le dio la fuerza de dejarlo todo. El catecismo cita el Evangelio de Mateo cerca de 200 veces. En su Evangelio transmitió fielmente lo que había visto y oído, como dice el catecismo. Lo que Cristo confió a los apóstoles, estos lo transmitieron por su predicación y por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo a todas las generaciones hasta el retorno glorioso de Cristo. Número 96. Gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares, a su corazón y vida. Se despide el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Pudieran dar un like en Una Liturgia para la Vida en YouTube. Además, tenemos otras retransmisiones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Buenas tardes y noches para ustedes. Si Dios nos prestara vida, nos veremos la próxima semana. Que el Señor nos bendiga con Santa María su Madre.